Hola, bienvenidos a la cápsula número 19, denominada La implantación del neoliberalismo en Chile. El objetivo de esta clase es caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante la dictadura militar. Recordando un poco la clase anterior, donde hablamos de la dictadura militar en Chile, por qué se produjo el quiebre de la democracia, hablamos de la desvalorización de la democracia, de la falta de diálogo, la forma que se fue intensificando la violencia, los enfrentamientos internos dentro de la coalición gobernante, que generó la división de la coalición gobernante, algunos antecedentes históricos del quiebre de la democracia. También hablamos de las distintas visiones historiográficas que existían acerca del proceso, tanto factores internos, como por ejemplo la pérdida de este centro político, que en muchos casos contribuía al diálogo y a los acuerdos. También los factores externos, todo esto se produce en el contexto de la Guerra Fría, donde estamos bajo la influencia de Estados Unidos, que considera que en este país como un problema en la medida que ha asumido la presidencia de la República un, eh, un socialista a través de la vía electoral. Y también hablamos de los factores sociales en que muchos de los antes renegados ahora están exigiendo cambios y tienen eh, fuerza suficiente para poder presionar entre estos cambios. Hablamos también de lo que se había generado en este golpe de Estado, hablamos de las medidas tomadas por la Junta Militar, como por ejemplo la supresión del Estado de Derecho, es decir, que la ley pierde su importancia, deja de garantizar eh, la libertad de las personas, se concentra el poder y se anula la independencia de los poderes del Estado. La Junta Militar asume todo lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En cierta forma va a seguir funcionando, pero no como funcionaba antes años, sino como una forma de darle una cierta institucionalidad a la dictadura. Y se forma un poder judicial paralelo, que tiene que ver con, eh, que asume en realidad el tema de la justicia, entre comillas. También vamos a hablar de las restricciones a las libertades. Hablamos acerca de las restricciones a las libertades públicas, donde las personas pierden los derechos, la ley pierde importancia, se suspenden todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, las libertades de las personas, el Pinochet va a tener una mayor relevancia, va a tener un protagonismo mucho más profundo. También se va a producir el cierre e intervención de diversas instituciones, como por ejemplo el Congreso, los sindicatos, los colegios profesionales, etcétera, y se va a institucionalizar la violencia y la represión, es decir, el Estado va a empezar a ejercer violencia y represión sobre los ciudadanos. El Estado se convierte en el ente eh, que tiene bajo su control todo lo que significa el orden. Todo en pro del llamado, entre comillas, orden. Pero ¿cuál es la situación de nuestro país hacia 1973? Lo primero que tenemos que recordar es que se va a generar a partir de la década del 80, un poquito antes, porque es la crisis del Estado bienestar o la crisis del Estado benefactor. ¿Qué implica esto? Que durante muchos años se intentó desarrollar en Chile un modelo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué implica esto? La idea era desarrollar al país y que dentro de Chile se generaran los productos necesarios, las máquinas y los productos requeridos y no tuviéramos que comprar hacia el exterior. La idea era bastante buena. Sin embargo, no se tomaron en cuenta varios factores. De partida, seguíamos dependiendo de los repuestos para las maquinarias que venían de Estados Unidos. Como a Estados Unidos no le interesaba que el gobierno siguiera el gobierno de Allende, obviamente generaba obstáculos para que estas provisiones llegaran a Chile. En segundo lugar, los productos que se hacían acá eran muy pocos y al ser pocos salían de muy alto costo y además la calidad no era tan buena. Por ende, la población tampoco los prefería. También se va a generar un proceso de crecimiento industrial negativo, es decir,
en lugar de que las industrias empezaran a crecer económicamente, a ganar y a generar recursos, se produce el efecto contrario. Vamos a tener un crecimiento industrial de menos del 7,7%. Los salarios de la población se van a reducir, como estamos en un momento de crisis económica, en un 38,6%, lo que implica que la gente va a tener menos poder adquisitivo. Y súmese a todo esto los problemas internos desde el punto de vista económico, que van a hacer que la inflación alcance un récord superior a los 605,1%. Esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos de la inflación, esto afecta directamente a los precios de los productos y se genera un alza de los precios. Y en este caso, hoy en día en Chile nosotros hablamos de que la inflación alcanza como máximo durante el año un 3%. Imagínense lo que significa hablar sobre un 600% de inflación. Imagínense el costo de un producto que hoy día lo podías comprar a 100 y al otro día lo podías comprar a 600 o 700, 800, quién sabe. ¿Ya? Dentro de todo esto, durante la dictadura, como no tienen claro un proyecto económico, van a mirar con muy buenos ojos una propuesta que les van a hacer unos estudiantes de la Universidad Católica que estudiaron un posgrado en la Universidad de Chicago, donde se van a relacionar con Milton Friedman y Arnold Hartberger, que son, entre comillas, los padres del neoliberalismo. Estos jóvenes estudiantes los conocemos como los Chicago Boys y, como muestra un botón, quienes formaban parte de este grupo. Tenemos a Sergio de Castro, tenemos a Cristian Larroulet, que fue ministro de Piñera, Felipe Lamarca, que es uno de los principales empresarios de este país, Ernesto Fontaine, Joaquín Lavín, José Piñera, entre otros. ¿Ya? Los Chicago Boys van a elaborar un texto que se conoce como el ladrillo. ¿Por qué el ladrillo? Porque sería la base de todo lo que es la política económica que quieren implementar en Chile. Y en nuestro caso va a ser como una especie de experimento que se va a llevar a cabo, porque en Chile tiene todas las condiciones necesarias para poder generar este shock económico. ¿Qué significa esto? Se van a llevar a cabo políticas de shock, de decir, fuertes, cambios radicales. Y como existe una dictadura y los derechos de las personas están suprimidos, no podrías manifestarte contra esta situación, sino que tienes que acatar simplemente. Los Chicago Boys van a desarrollar un programa político-económico que promueve, por una parte, la liberalización de la economía, es decir, dejar al mercado todo, las definiciones, la regulación, que tú puedas adquirir productos dependiendo de la oferta y la demanda, etc. Y en el caso del Estado, reducirlo a la mínima expresión, quitarle todas las facultades que había tenido durante muchos años. El modelo económico se basa en la libertad del mercado y en la función reguladora del Estado. Es decir, lo que en palabras coloquiales sería, yo como Estado no puedo resolver tus problemas. Lo que sí puedo hacer es ayudarte para que tú puedas resolver tus problemas. Es decir, te puedes rascar con tus propias uñitas. El Estado deja de financiar programas, pero sí te subsidia la posibilidad de que tú puedas adquirir esos bienes, por ejemplo. La función reguladora del Estado, no crean ustedes que van a defender los derechos de las personas, no. Simplemente son el establecimiento de ciertas normas que permitan asegurar que la liberalización de la economía se lleve a cabo. ¿Cómo se va a aplicar este modelo? Este modelo comienza a aplicarse a partir de 1974, con las primeras grandes reformas en sí. Lo primero que se van a enfocar los Chicago Boys va a ser en crear un nuevo rol para el Estado. Este rol se denomina el Estado subsidiario. Cambia el rol del Estado benefactor, del Estado empresario, del Estado como papá de nosotros que nos protegía, nos cuidaba y nos daba todo, a un Estado que te entrega ciertas posibilidades, pero que debe limitar su influencia en lo que es la regulación de la actividad de los privados, es decir, establecer ciertas normas para que se produzca una convivencia perfecta, una competencia perfecta. Y por otro lado, también buscan disminuir el gasto público con el objetivo de reducir la inflación. ¿Cómo se van a
¿Cómo buscan reducir este gasto público? A través de dos elementos. Primero, la privatización y reestructuración de las empresas estatales. Por una parte, devolverle a los antiguos, entre comillas, dueños las empresas que habían perdido durante el gobierno de Allende. Y por otro, vender aquellas empresas que sean cotizadas por el mercado, a privados. En segundo lugar, recortar la cantidad de empleados fiscales y los salarios que estos recibían como una forma de reducir la influencia y el poder que tiene el Estado y los colegios profesionales dentro de esto. De misma forma, se lleva a cabo también una reforma tributaria que va a permitir al Estado acceder a una mayor cantidad de ingresos y se va a crear el impuesto al valor agregado, que nosotros conocemos como el IVA, que es un impuesto que se grava sobre todos los productos que compramos, que hoy día corresponde al 19%, que se te aplica cuando tú compras cualquier cosa, ya sea un Super 8, un kilo de pan, siempre viene incluido este 19%. En segundo lugar, se van a llevar a cabo algunas reformas de tipo social y laboral. Estas reformas se conocen con el nombre de Plan de Reformas Económicas o el Plan de Reforma de las 7 modernizaciones del Estado. Este plan de reformas va a ser llevado a cabo por José Piñera Echenique, que es hermano del mandatario actual, quien entre 1978 y 1980 fue el ministro del Trabajo. ¿En qué se basan estas 7 modernizaciones al Estado? Primero tiene que ver con reformas a lo que es la, lo laboral, lo previsional, lo educacional, la salud, la justicia, la agricultura y también desde el punto de vista de la administración del Estado. ¿Cuál es el objetivo principal? Desvincular al Estado respecto a un rol social y permitir que el mercado participe en los ámbitos sociales, por ejemplo, en la salud, en la educación, en la prevención social y en el trabajo. Para esto, José Piñera va a crear una modificación en el sistema previsional y va a formar el famoso sistema de pensiones que nosotros conocemos hoy en día, que se denomina la Administradora de Fondos de Pensiones, o AFP, las cuales vienen a reemplazar lo que eran las antiguas cajas de previsión, en, en el cual una persona iba colocando cierta cantidad de dinero en forma obligatoria durante su día del trabajo y una vez que jubilaba, las nuevas personas que se incorporaban al mundo del trabajo financiaban su jubilación y por eso la persona ganaba siempre la misma cantidad de dinero o similar a lo que ganaba antes de jubilarse. En este caso no. Lo que se crea en el caso de las FP es una capitalización individual. ¿Qué significa eso? Que a partir de lo que tú logres juntar es la cantidad de recursos que tú vas a tener en el momento de pensionarte. Eso implica que tu esfuerzo es lo que va a determinar cuánto ganes. ¿Ya? En cambio, en el otro sistema, como tenía un punto de vista social, si a ti se te acababan los fondos, socialmente te seguían pagando igual, porque se iban permanentemente incorporando nuevos fondos a través de la gente que iba ingresando al mundo del trabajo. En segundo lugar, desde el punto de vista del trabajo, se va a hacer una desregularización del mercado del trabajo. ¿Qué implica esto? Durante mucho tiempo el Estado jugó un rol de mediador entre los conflictos que sucedían entre los trabajadores y los empresarios. Como obviamente el empresario está mucho más empoderado, tiene mayor poder que el trabajador, el Estado funcionaba un, como el representante del trabajador. Y por eso también podían conseguir cosas. ¿Qué se hace ahora? El Estado ya no es más el representante del trabajador, sino que el trabajador se tiene que entender directamente con el empresario, con el dueño de la empresa. Y también se va a generar un debilitamiento de las organizaciones sindicales porque se va a permitir al interior de una misma empresa varios sindicatos, lo que va a reducir el margen de la acción sindical. Es decir, cuando nosotros permitimos que existan dos, tres o más sindicatos, lo que hace es que uno de los sindicatos, por ejemplo, lleva a cabo una huelga y los otros siguen trabajando. Entonces el poder que tenía el sindicato antiguo se pierde. La idea principal, tanto en el sistema de trabajo, en el sistema de pensiones, es que tú tengas la capacidad y la posibilidad de elegir. Tú tienes la libertad que el modelo te permite.
Y lo que tiene que establecer, lo que tiene que hacer el Estado es permanentemente asegurarte que tú tengas esa libertad de elección. Desde el punto de vista educacional, también se van a llevar a cabo reformas. Como ustedes saben bien, lo que se busca es reducir el rol del Estado. En este caso, el Estado va a traspasar todo lo que es la administración de la educación primaria y secundaria a las municipalidades. Se va a llevar a cabo el proceso de municipalización de los colegios. Eso implica que se utiliza una cierta justificación. Y la justificación que se tiene en ese momento es que los municipios, al estar más cerca de las personas y de los colegios, obviamente pueden conocer mejor las necesidades de los colegios que lo que podría conocer el Estado. También se van a crear colegios de financiamiento compartido entre el Estado y los privados, los que nosotros conocemos como los colegios particulares subvencionados, donde cierto porcentaje coloca el Estado y el otro porcentaje lo colocan los apoderados. También se va a vivir una descentralización de lo que es la educación superior. La Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que ya deja de llamarse así, pasa a denominarse Universidad de Santiago de Chile, van a ser despojadas de todas las sedes que tienen en las distintas regiones para desvincular y solamente se quedan con sus sedes en Santiago, y todas las demás sedes pasan a ser universidades, que nosotros conocemos como las universidades del Consejo de Rectores, que son todas estas sedes que tenían estas universidades en las distintas regiones. Y nace también un sistema privado de universidades como alternativa a las instituciones públicas. O sea, esto implica que el sistema económico neoliberal hace que tú puedas elegir con toda la libertad qué modelo por qué modelo vas a optar. Si quieres estudiar en una universidad estatal o en una universidad privada, vas a tener la posibilidad de optar por eso, elegir. Desde el punto de vista de la salud, se van a redefinir las funciones del Ministerio de Salud. ¿Qué va a implicar esto? Que el Ministerio de Salud va a generar un llamado Fondo Nacional de Salud, que nosotros conocemos como FONASA, el cual va a estar a cargo de entregar ciertas garantías o ciertos prescriptos, eh, perdón, entregar, por ejemplo, la posibilidad de que tú te puedas hacer exámenes, etcétera, que va a asumir esa función dentro del ministerio. El ministerio solamente se va a dedicar a establecer los lineamientos a seguir. Se va a crear un sistema de previsión de salud privado en el establecimiento y se van a reglamentar estas instituciones de salud previsional, que son las ISAPRE. Es decir, se van a crear las ISAPRE que van a competir directamente con el FONASA. Y te va a dar la opción de que tú puedas elegir si quieres atenderte en una clínica, en caso de las ISAPRE, y si quieres atenderte en un hospital público, en el caso del FONASA. O puedes pagar con tu FONASA una clínica, o viceversa. ¿Ya? Pero tú puedes elegir esto. Y también se va a dar la municipalización de los centros de salud primaria y los consultorios, que van a pasar a depender específicamente de las municipalidades. La justificación es la misma. La municipalidad está más cerca de las personas y por lo tanto podría satisfacer de mejor forma las necesidades de las personas. ¿Cuál es el problema acá? Que no es lo mismo depender de la municipalidad, por ejemplo, de Las Condes, a depender de la municipalidad de La Pintana. Por lo tanto, la segregación que se va a generar esto va a ser mucho mayor y la diferencia entre comunas va a ser bastante más significativa. Y en cuanto a la administración del Estado, se va a reducir, como ya habíamos dicho, el rol del Estado a un Estado subsidiario donde te entrega parte de lo que tú tienes y se va a generar una nueva división política administrativa del país que genera 13 regiones como una forma de descentralizar la nación. En síntesis, podemos decir que el Estado va a ser desplazado por el mercado y lo que se va a privilegiar en todo este sistema dice relación con la libertad por sobre el bienestar social. El rol del Estado, que era de proteger al individuo, desaparece y el individuo debe empezar a regirse por las leyes del mercado. Es decir, el esfuerzo personal va a significar los avances que tú tengas. Esto quiere decir, por una parte, que así como en algún momento ustedes han escuchado que los pobres son pobres porque no se esfuerzan, es la visión que te están entregando. O sea,
todo lo que tú tienes en la vida es por tu esfuerzo, porque tú lo pudiste generar. El Estado a lo mejor no te va a entregar una casa, pero si tú juntas el dinero suficiente, puedes postular a un subsidio, a una parte de esa casa que el Estado te va a ceder y te puede servir para conseguir ese vivienda. Cosa que antes no ocurría, donde el Estado a la gente más pobre, lo que le interesaba era el bienestar social y por lo tanto lo ayudaba a aquellos que no podían conseguir una casa a tener su propia casa. Espero que les haya quedado claro, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.